Se casó con un joven por amor, pero él la traicionó y lo perdió todo. Final shock. Ella tenía 45 años, él solo 27, y una sonrisa que escondía un plan oscuro. Aurora creyó que por fin había encontrado el amor verdadero, pero en realidad solo era un contrato firmado con lágrimas y dinero. Él se casó por riqueza, pero no imaginó lo que iba a perder, porque el amor no siempre muere, a veces se convierte en venganza. Aurora tenía 45 años, pero su mirada ya no reflejaba su edad, reflejaba su vida. Una vida construida con disciplina, sacrificio y una soledad que nadie veía desde afuera. Era una mujer poderosa en el mundo de los negocios, respetada por todos, temida por muchos, pero profundamente vacía cuando llegaba la noche. Su casa no era una casa, era un palacio silencioso. Techos altos, pisos de mármol, luces cálidas que iluminaban espacios enormes donde nadie hablaba. Solo el sonido de sus tacones al caminar recordaba que alguien vivía allí. Cada habitación parecía demasiado grande para una sola persona. Aurora había dedicado más de 20 años a construir su empresa desde cero. Empezó sin nada, sin contactos, sin apoyo, sin dinero. Solo tenía una cosa: determinación. Y esa determinación la convirtió en una de las empresarias más importantes del país. Pero el precio fue alto, demasiado alto. Mientras otros construían familias, ella construía imperios. Mientras otros reían en cenas familiares, ella firmaba contratos. Mientras otros amaban, ella sobrevivía. Y ahora, a los 45 años, lo tenía todo, excepto lo único que nunca pudo comprar: amor verdadero. Sus amistades se habían ido alejando con el tiempo. Algunos por envidia, otros porque nunca la entendieron. Su familia, prácticamente inexistente en su día a día. Y así, poco a poco, Aurora se convirtió en una mujer rodeada de lujo, pero completamente sola. Cada noche era igual: cena silenciosa, vino caro, miradas perdidas hacia la ventana y un corazón que, aunque fuerte, empezaba a cansarse de resistir. Hasta que un día, él apareció, Castor, 27 años, joven, seguro de sí mismo, o al menos eso parecía. Tenía una presencia difícil de ignorar. No era el más rico ni el más influyente, pero tenía algo que llamaba la atención de todos. Una forma de mirar que parecía entenderlo todo, incluso lo que no se decía. Entró a la vida de Aurora de la manera más simple posible, como empleado. Trabajaba en una de las empresas de Aurora en el área administrativa. Era eficiente, educado, siempre puntual. Pero había algo más, algo que lo hacía destacar entre los demás empleados. No era su talento, era su forma de observarla. Aurora lo notó desde el primer día. Al principio no le dio importancia. Para ella era solo un joven más intentando sobrevivir en el mundo corporativo. Pero Castor tenía una estrategia silenciosa. No se acercó de inmediato. No intentó impresionarla con palabras exageradas. Hizo algo más inteligente. Se volvió necesario. Siempre aparecía en el momento justo. Cuando Aurora estaba estresada, él traía soluciones. Cuando ella estaba cansada, él aparecía con un café. Cuando todo el mundo la trataba como una jefa, él la trataba como una persona. Y eso empezó a romper algo dentro de ella. Aurora no se daba cuenta, pero llevaba años sin sentirse vista. Todos la respetaban, sí, pero nadie la conocía realmente. Castor, en cambio, parecía escucharla de verdad. «Usted siempre carga el mundo sobre los hombros», le dijo una tarde mientras revisaban unos documentos. Aurora lo miró sorprendida. «Eso es lo que todos hacemos en los negocios», respondió ella, intentando mantener distancia. Castor sonrió ligeramente. «No todos. Algunos solo sobreviven. Usted lucha incluso cuando no es necesario». Esa frase se quedó en su mente más tiempo del que debería. Los días comenzaron a cambiar. Castor empezó a quedarse después del trabajo con excusas pequeñas: documentos, informes, detalles sin importancia, pero siempre encontraba una manera de no irse. Aurora, que al principio lo encontraba simplemente eficiente, empezó a notarlo diferente. Su forma de hablar era suave, sin presión. Su mirada no era invasiva, era paciente. Y lo más peligroso era que no parecía tener miedo de ella. La mayoría de las personas en su entorno la trataban con distancia.
Su poder imponía respeto, incluso temor. Pero Castor no. Él se sentaba frente a ella como si el dinero, la fama y el poder no importaran. Una noche, mientras la oficina ya estaba vacía, Aurora seguía trabajando. Estaba cansada, con dolor de cabeza, revisando contratos interminables. Castor aún estaba allí. ¿Por qué sigue aquí?, preguntó ella sin mirarlo. Porque usted también sigue aquí, respondió él simplemente. Aurora levantó la vista. Yo tengo responsabilidades. Yo también, pero usted parece olvidarse de usted misma. Hubo un silencio. Ese silencio fue más incómodo que cualquier discusión. Aurora volvió a sus papeles, pero ya no podía concentrarse. Había algo en ese joven que la desarmaba lentamente. No era belleza solamente, era atención, era presencia. Era la sensación de que por primera vez en mucho tiempo alguien la veía sin querer nada a cambio. O eso creía ella. Con el tiempo, Castor empezó a acercarse más. Pequeñas conversaciones, preguntas personales, interés genuino o bien calculado. Aurora empezó a relajarse sin darse cuenta. Una tarde, él le preguntó algo inesperado. ¿Cuándo fue la última vez que fue feliz de verdad? Aurora se quedó quieta. No supo responder, porque la respuesta le dolía. No recordaba. Castor no insistió. Solo bajó la mirada y dijo, ¿no debería ser así? Esa frase fue el inicio del cambio. Aurora empezó a verlo de otra manera. Ya no era solo un empleado eficiente. Era alguien que parecía entender su vacío. Y ese vacío, que ella siempre había ignorado, ahora tenía voz. Los encuentros se hicieron más frecuentes, las conversaciones más largas, las miradas más profundas. Hasta que una noche, todo cambió. Después de una reunión agotadora, Castor la acompañó hasta su auto. La lluvia caía fuerte. El mundo parecía más silencioso bajo el sonido del agua golpeando el suelo. Aurora iba a despedirse cuando él habló. Usted no debería estar sola así. Ella lo miró, confundida. No estoy sola. Castor dio un paso más cerca. Sí lo está, aunque no quiera aceptarlo. El corazón de Aurora se aceleró. No por miedo, sino por algo que no quería nombrar. Por primera vez en años, alguien la estaba viendo realmente. Esa noche, Aurora llegó a casa diferente. No pensaba en contratos, ni en reuniones, ni en negocios. Pensaba en Castor. Y eso era peligroso, porque sin darse cuenta, el hombre más joven en su empresa había empezado a ocupar un espacio que nadie había tocado en años, su corazón. Y lo que Aurora no sabía era que Castor no estaba ahí por casualidad. Su historia apenas comenzaba. El matrimonio llegó como una tormenta inesperada. Aurora nunca pensó que volvería a enamorarse, y mucho menos de un hombre como Castor. Pero lo que empezó como miradas, conversaciones largas y una extraña sensación de compañía, se transformó en algo más profundo, más intenso y más peligroso. En solo unos meses, la vida de Aurora cambió por completo. Castor dejó de ser solo un empleado. Ahora estaba en su vida personal, en sus cenas, en sus mañanas silenciosas, en sus pensamientos. La diferencia de edad no importaba cuando estaban juntos. O eso era lo que ella quería creer. Él era atento, demasiado atento. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo acercarse y cuándo dar espacio. Era como si hubiera estudiado cada herida emocional de Aurora para saber exactamente cómo tocarla sin hacerle daño. Y Aurora, por primera vez en años, se sintió viva. Sus amigos comenzaron a notarlo. Aurora, ¿estás segura de esto?, le preguntó una amiga cercana durante un almuerzo. Aurora sonrió ligeramente, pero su mirada estaba decidida. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Pero no todos compartían su felicidad. Su familia estaba preocupada. Sus socios empresariales murmuraban. La diferencia de edad era evidente, y para muchos sospechosa. Pero Aurora no escuchaba, porque Castor le hacía sentir algo que el dinero nunca le había dado: compañía emocional. Una noche, bajo la luz tenue de su sala, Castor le tomó la mano. «No quiero que vivas más sola», le dijo con voz suave. Aurora lo miró en silencio. «He vivido sola toda mi vida. Ya estoy acostumbrada». Castor apretó su mano un poco más fuerte. «No deberías estar acostumbrada al vacío.
Esa frase rompió algo dentro de ella. Poco tiempo después, aceptó casarse. Fue una decisión rápida, impulsiva, casi como si tuviera miedo de perder algo que apenas estaba empezando a sentir. La boda fue pequeña, privada, algunos invitados, flashes discretos, sonrisas forzadas de quienes no entendían lo que estaba pasando. Aurora vestía de blanco. A sus 45 años no era la novia tradicional, pero en sus ojos había una ilusión que hacía años no aparecía. Castor la miraba con una sonrisa tranquila, una sonrisa que muchos interpretarían como amor, pero que escondía algo más profundo. Nadie lo notó, nadie sospechó. Pero el verdadero problema comenzó después del matrimonio. Los primeros días fueron perfectos. Castor era encantador. Preparaba café por las mañanas, dejaba notas suaves sobre la mesa, preguntaba cómo había dormido Aurora. La abrazaba cuando ella lo necesitaba. Aurora estaba convencida de haber tomado la mejor decisión de su vida. Por primera vez, la casa no estaba en silencio. Había vida, había presencia, había amor. Pero el amor empezó a cambiar de forma, lentamente, casi invisible. Al principio fue sutil. Castor empezó a distraerse con el teléfono. Mensajes constantes, llamadas en habitaciones cerradas, excusas pequeñas. «Es trabajo», decía él con naturalidad. Aurora confiaba. Quería confiar, pero algo en su interior comenzó a inquietarse. Luego llegaron los cambios más evidentes. Menos contacto físico, menos miradas profundas, menos conversaciones largas. Castor ya no se quedaba despierto esperándola. Ya no la recibía con la misma calidez. Aurora empezó a sentirse confundida. Una noche decidió hablar. «Castor, ¿está todo bien entre nosotros?», preguntó con calma. Él levantó la mirada del teléfono. «Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso?». Aurora dudó. «Siento que estás distante». Castor sonrió levemente, como si la pregunta fuera exagerada. «Solo estoy cansado. El trabajo ha sido pesado». Aurora aceptó la respuesta, pero su corazón no. Algo no encajaba. Días después ocurrió el primer golpe real. Aurora revisaba las cuentas de la empresa desde su oficina en casa cuando notó una transferencia sospechosa. Una cantidad importante había salido de una de sus cuentas corporativas. No estaba autorizada. Frunció el ceño. Llamó a su asistente. «¿Quién aprobó esta transferencia?», preguntó con firmeza. Silencio. «Señora, parece que fue autorizada desde su dispositivo personal». Aurora sintió un pequeño frío en el estómago. Esa noche esperó a Castor. Cuando él llegó, ella no sonreía. «Necesito preguntarte algo», dijo directamente. Castor dejó las llaves sobre la mesa. «Claro». Aurora le mostró los documentos. «Esto salió de mi cuenta. No lo autoricé». Por un segundo, Castor no respondió. Solo la miró. Luego suspiró. «¿Estás dudando de mí?». El tono cambió. Ya no era suave, era defensivo. Aurora se mantuvo firme. «Solo quiero una explicación». Castor se acercó un poco. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿piensas que te estoy robando?». El ambiente se volvió tenso. Aurora sintió un nudo en el pecho. «No estoy diciendo eso». Pero Castor ya no escuchaba. «¿No confías en mí?». Levantó la voz por primera vez. El silencio cayó como un golpe. Aurora se quedó quieta. Nunca lo había visto así. Castor respiró profundo, como intentando controlarse. «Perdón, solo estoy cansado». Y se fue a la habitación. Aurora quedó sola en la sala. Por primera vez desde el matrimonio, sintió miedo, no de él físicamente, sino de lo que estaba empezando a descubrir. Los días siguientes fueron peores. Castor se volvió más distante, más frío, más difícil de leer. Y entonces llegó la segunda revelación. Una asistente de la empresa pidió hablar con Aurora en secreto. «Señora, hay algo que debería saber». Aurora sintió tensión inmediata. «Dígame». La joven dudó, pero habló. «He visto a su esposo con otra mujer». El mundo de Aurora se detuvo. «¿Qué?». «Varias veces, en restaurantes, hoteles. Siempre es la misma chica». Aurora sintió que el aire desaparecía de la habitación. «¿Estás segura?». La asistente bajó la mirada. «Sí». Esa noche, Aurora no durmió.
Miró el techo durante horas. Todo lo que había construido emocionalmente empezó a romperse pieza por pieza. El amor, la confianza, la esperanza. Pero lo peor aún no había llegado, porque en algún lugar de esa historia, la verdad completa seguía escondida. Y cuando saliera a la luz, Aurora ya no sería la misma mujer que se enamoró de Castor. El silencio dentro de la mansión de Aurora nunca había sido tan pesado. Esa noche, después de descubrir la traición, ella no encendió las luces. Se quedó sentada en la oscuridad de su sala, con una copa de vino intacta sobre la mesa y la mirada perdida en algún punto invisible del suelo. Su mente no paraba. Lo vi con otra mujer. Las palabras del asistente seguían repitiéndose como un eco cruel. Aurora apretó los dedos con fuerza. No quería llorar. No aún. Primero necesitaba entender. Primero necesitaba saber la verdad completa, porque algo dentro de ella se negaba a aceptar que todo había sido una mentira. Castor no podía ser así. ¿O sí? Al día siguiente actuó con calma, demasiada calma, como una mujer que no estaba rota, sino calculando. Desayunó en silencio cuando Castor entró a la cocina. Él estaba como siempre, relajado, teléfono en mano, sin mirarla demasiado. «Buenos días», dijo él sin emoción. «Buenos días», respondió ella con una voz firme, controlada. Nada más. Ni preguntas, ni discusiones, solo silencio. Pero dentro de Aurora, algo estaba despertando. Ese mismo día tomó una decisión: no confrontarlo todavía. Primero, investigaría. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto, eficiente, acostumbrado a descubrir verdades que la gente intenta esconder. «Quiero saber todo sobre mi esposo», dijo Aurora sin rodeos. El hombre no preguntó por qué, solo asintió. Y comenzó la caída. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Aurora. Castor seguía actuando normal en casa, incluso mejor, más atento en apariencia, más calmado, pero algo en su energía había cambiado. Era como si estuviera actuando, como si supiera que algo venía, y eso la inquietaba más. Mientras tanto, Aurora recibía reportes. Primer informe: Castor fue visto en un restaurante con una mujer joven. Segundo informe: misma mujer. Entradas a hoteles en diferentes días. Tercer informe: reuniones frecuentes fuera del horario laboral, sin justificación. Aurora leía cada documento con las manos frías. No era solo una sospecha, era real, pero aún faltaba algo más profundo, algo que cambiaría todo. Una noche, mientras Castor dormía, Aurora entró a su oficina personal en casa. Nunca lo había hecho antes. Siempre respetó su espacio, siempre confió, pero ahora la confianza estaba muerta. Revisó cajones, carpetas, documentos, nada. Hasta que encontró una carpeta oculta detrás de unos libros. Sus manos temblaron ligeramente al abrirla. Y allí estaba: contratos, transferencias, documentos financieros. Todo apuntaba a movimientos de dinero desde sus empresas hacia cuentas desconocidas. Aurora sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. No era solo infidelidad, era robo. Planificado, meticuloso, frío. Se sentó lentamente en la silla, mirando los papeles como si no pudieran ser reales. «No», susurró, pero sí lo eran. Su mente intentaba encontrar una explicación alternativa, un error, una coincidencia, pero no había ninguna. Todo encajaba demasiado bien, demasiado perfecto. Castor no solo había entrado en su vida, había entrado con un propósito. Aurora cerró la carpeta lentamente, y en ese momento, algo dentro de ella cambió. El dolor no desapareció, pero dejó de ser dolor. Se transformó en claridad, en rabia, en control. Cuando Castor despertó al día siguiente, la vio en la cocina. Aurora estaba impecable, vestida con elegancia, cabello perfectamente arreglado, mirada firme. «¿Dormiste poco?», dijo él, intentando sonar casual. «Sí», respondió ella sin emoción. Castor la observó por un segundo más de lo normal. «¿Todo bien?». Aurora lo miró directamente y sonrió, una sonrisa pequeña, casi invisible. Todo perfecto. Pero no lo era, ni cerca. Ese día, Aurora empezó a actuar, como si nada supiera, como si todo estuviera bien. Dejó que Castor siguiera con su rutina.
Dejó que pensara que seguía en control. Incluso lo trató con más suavidad. Eso lo relajó. Y ese era el plan. Mientras él bajaba la guardia, ella construía su estrategia. Contactó abogados, revisó contratos de la empresa, bloqueó accesos financieros secundarios sin que él lo notara. Y sobre todo, recopiló pruebas. Cada mensaje, cada transferencia, cada encuentro, todo quedaba registrado. Pero la verdadera bomba aún estaba por caer. Una tarde, el investigador privado la llamó. Señora, ¿hay algo más? Aurora sintió tensión inmediata. Diga, la mujer con la que su esposo se ha estado reuniendo no es solo una amante. Pausa. ¿Qué es entonces? Preguntó Aurora lentamente. Es su expareja, y parece que ambos están trabajando juntos. El mundo se detuvo. Aurora cerró los ojos un segundo. No era solo engaño emocional, era un plan, una estrategia, una red. Y ella era el objetivo. Esa noche, Castor llegó a casa tarde. Aurora estaba sentada en la sala, esperándolo. «Llegaste tarde», dijo ella. «Trabajo», respondió él sin mirarla. Pero esta vez, Aurora no sintió dolor. Solo observó, analizó, comprendió. «¿Te estás viendo con alguien?», preguntó ella de repente. El aire se congeló. Castor se quedó quieto por un segundo, demasiado largo. Luego sonrió ligeramente. «¿De dónde sacas eso?». Aurora lo miró directamente, sin parpadear. «Solo quería saber si todavía sabes mentir bien». El silencio se volvió pesado. Castor perdió la sonrisa por un segundo, pero la recuperó rápido. «Estás imaginando cosas». Aurora asintió lentamente. «Tal vez», y se levantó. «Estoy cansada. Buenas noches». Subió las escaleras sin mirar atrás, pero cuando cerró la puerta de su habitación, su expresión cambió por completo. Ya no había confusión, ya no había tristeza, solo una certeza absoluta. Castor había cruzado la línea, y ahora la caída era inevitable, porque Aurora ya no era la mujer que se enamoró de él, era la mujer que iba a destruirlo. La noche de la gala llegó como una escena cuidadosamente preparada por el destino. Luces brillantes iluminaban el gran salón del hotel más exclusivo de la ciudad. Empresarios, inversionistas, periodistas, todos estaban allí. Sonrisas falsas, copas de vino, conversaciones superficiales. Era el mundo perfecto de la alta sociedad y en el centro de todo, Aurora. Vestía un vestido negro elegante, con una presencia que imponía respeto sin necesidad de decir una sola palabra. Ya no era la mujer vulnerable que había creído en el amor. Ya no era la esposa confundida. Era otra cosa. Era calma. Era control. Era peligro. Castor estaba a su lado, como siempre en los últimos meses. Sonriente, relajado, confiado. Saludaba a los invitados como si ya hubiera ganado todo, como si el mundo le perteneciera. Y en cierto modo, así lo creía. Se inclinó hacia Aurora. «Hoy es una noche importante para nosotros», dijo él suavemente. Aurora lo miró sin emoción. «Sí, muy importante», respondió ella, pero su voz tenía algo extraño, algo frío. Castor no lo notó, o no quiso notarlo. La ceremonia comenzó. Discursos, premios, reconocimientos. Aurora subió al escenario en un momento clave para hablar sobre la expansión de su empresa. Aplausos, cámaras, luces. Castor la observaba desde abajo con orgullo fingido. Pero lo que él no sabía era que esa no era una simple presentación, era el final de su juego. Aurora tomó el micrófono, respiró profundo y miró a la audiencia. «Esta noche», empezó con voz firme, «no solo quiero hablar de negocios». Silencio. Algo en el ambiente cambió. Castor frunció ligeramente el ceño. Aurora continuó. «Quiero hablar de confianza, de amor y de traición». Un murmullo recorrió el salón. Castor dejó de sonreír. Aurora hizo una pequeña pausa y miró directamente hacia él, porque a veces la persona que más amas es la misma que te está destruyendo lentamente. El silencio fue absoluto. Las cámaras comenzaron a enfocarlos. Castor dio un paso hacia adelante. «Aurora», susurró él, intentando detenerla. Pero era demasiado tarde. Detrás de ella, la pantalla gigante del escenario se encendió, y el mundo de Castor comenzó a caer. Transferencias bancarias,
Documentos financieros, registros de hoteles, mensajes privados, imágenes, pruebas, todo, uno tras otro, como golpes directos al centro de su vida. El murmullo se convirtió en shock. Los invitados empezaron a susurrar. ¿Es su esposo? No puede ser. Está robando dinero. Castor se quedó inmóvil. Su rostro cambió. Por primera vez, perdió el control. «¡Apágalo!», gritó él. Pero nadie lo hizo. Aurora seguía en el escenario, mirándolo, sin odio, sin lágrimas, solo verdad. «¿Te casaste por dinero?», dijo ella lentamente. «Pero olvidaste algo importante». Bajó un escalón del escenario. Cada palabra era más pesada que la anterior. «Ese dinero no te pertenece. Nunca te perteneció». Castor intentó subir al escenario. «¡Esto es una locura!», gritó. «Estás manipulando todo». Pero los guardias ya se acercaban. Aurora levantó la mano y lo miró por última vez como esposa. «No, la locura fue creer en ti». Silencio. Castor la miró con rabia. «¡Me usaste!», gritó él desesperado. «Tú también jugaste conmigo». Aurora bajó lentamente el micrófono. «No, yo te di mi confianza. Tú decidiste destruirla». Un segundo después, la policía entró al salón. El caos estalló. Flash de cámaras, gritos, confusión. Castor intentó resistirse. «Aurora, detente, ¿podemos arreglar esto?». Pero ella no se movió. No lo miró con duda, no lo miró con amor, solo con decisión. «Ya es tarde», dijo ella. Los agentes lo sujetaron. Castor luchaba. «Te amo», gritó de repente. El salón se congeló por un segundo. Aurora lo miró, y por primera vez su expresión cambió ligeramente. No fue amor, no fue odio, fue comprensión. «No, tú no sabes lo que es amar», respondió ella suavemente, y dio media vuelta. Mientras lo sacaban esposado, Castor la miró con desesperación. «Sin mí volverás a estar sola», gritó él. Aurora se detuvo en el escenario. Por un segundo, solo un segundo, y luego respondió sin mirarlo. «Estuve sola mucho antes de conocerte». Y se fue. El silencio después fue devastador. La gala terminó en caos. Periodistas intentando entender lo ocurrido. Empresarios en shock, susurros por todas partes. Pero Aurora caminaba sola. Fuera del edificio, el aire frío de la noche la golpeó suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, no había ruido. No había máscaras, no había mentira. Solo ella. Se detuvo en la entrada y respiró profundo. Su mano tembló ligeramente. Una lágrima cayó, solo una. No por él, no por el amor, sino por la mujer que fue antes de todo esto. La mujer que creyó, la mujer que confió, la mujer que amó. Aurora cerró los ojos y la dejó ir. Detrás de ella, las sirenas se alejaban, el pasado se cerraba, y aunque el dolor seguía ahí, también había algo nuevo: fuerza. Porque a veces el amor no termina con felicidad, a veces termina con libertad. Y Aurora, por primera vez en su vida, era libre.